¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia. Mi nombre es José Llamas y la siguiente historia nos la comparte Perliux Kobox. Buenas tardes. En el año 2007, con mi primer matrimonio, adquirimos una casa. Era nueva, de un particular y de 2 pisos. Tuvimos una hija en ese entonces. Ella contaba con 4 años. A los 2 años de habitar la casa, nos divorciamos y por ende nos salimos los 3 de la propiedad. Esa casa, el papá de mi hija se la prestó en ese tiempo a su papá, y luego pasó un conocido del papá que vivía con su hija adolescente. Y por último, quedó abandonada, mal pintada y sin impermeabilizar, y con las hierbas del patio crecidas. En el año 2014 decido regresar y entrar nuevamente a esa propiedad. Le avisé al papá de mi hija, ya que él la quería recuperar. Total, nos mudamos nuevamente mi hija y yo. Ella contaba ya con 11 años de edad, pero no llegamos solas, sino con nuestra gatita de 1 año de edad, de nombre Cleo. Era muy grande, esponjosa, de color blanco con negro. Para eso, Cleo dormía afuera por las noches, en lo que se adaptaba a la nueva colonia, la casa y sus necesidades fisiológicas. Ya estaba esterilizada, así que con cierta confianza la dejábamos afuera. Le acondicioné una recámara a mi hija y la otra para mí, pero por las noches mi hija batallaba mucho para dormir, ya que decía que en una de las esquinas de su recámara se notaba una silueta de una niña parada que solo la observaba. Tenía el cabello largo y negro, vestido agarrado con holanes, desgastado y sucio. Tengo que mencionar que mi hija tiene un cierto don, el cual fue heredado desde su tatarabuela y una tía bisabuela, que se dedicaban a la brujería y que también tenían la facilidad de ver gente muerta. La hermana menor de mi ex esposo también cuenta con ese don, pero ambas no lo estimularon, así que no tienen desarrollado en su totalidad ese don. Aparte de ver gente muerta, a la cual en ocasiones no pueden diferenciar del mundo de los vivos, ellas se percatan de que son fantasmas porque le ven las heridas, ya sea en el rostro, la cabeza o partes ensangrentadas, etc. El chiste es que mi hija decía que noches atrás la niña se le acercaba a ella hasta llegar a observarla dormir a un costado de la cama. A veces la veía cuando salía de bañarse. El baño quedaba a un lado de su recámara, pero siempre fue por los mismos lugares. Un día se dio cuenta que la niña se alejaba o desaparecía cuando estaba acompañada de Cleo. Entonces decidimos que Cleo tenía que dormir a su lado, y eso fue lo que hicimos, hasta que llegó el momento de que la niña misteriosa, con una cara cortada a lo largo de su rostro y con una piel podrida, desapareció. Mi hija desde entonces volvió a tener un poco más de confianza en ella misma, pero aún le siguen pasando cosas extrañas. Como dije, le extravían sus pertenencias o se las cambian de lugar. Un labial que deja en el baño desaparece y días después lo encuentra debajo de la cama o cosas así. Le tocan la puerta de su recámara o le tocan la puerta de mi recámara cuando ella está sola. Le sangolotean la perilla de las puertas de las recámaras mientras ella se baña. Y debo mencionar que ya no contamos con los gatos, ya que el perro de un lado de mi vecino me mató a todos mis meninos. Y para ser honesta, a mí solo me ha pasado que me da escalofríos cuando estoy lavando los trastes. Pero también, una vez fue el amigo de mi hija y vio un hombre parado a mi lado mientras yo lavaba aquellos trastes. Es un amigo que también cuenta con ese don y que tampoco diferencia entre los muertos y los vivos hasta que no les ve su accidente o la sangre en su cuerpo. El chiste es de que se sentó y luego vio que llegó mi marido. Era la primera vez que nos veíamos, así que cuando vio al hombre parado al lado mío, supuso que era mi marido. Y cuando mi hija se lo presenta a él, voltea inmediatamente para donde estaba yo en la cocina y notó que aquel hombre ya no estaba. Espero se hayan entretenido un poco con las historias que vive mi hija. Esta es una de las tantas que han vivido, pero después les platicaré más. La siguiente historia es de Jonathan Celulares.
Hola, gracias por aceptarme, y pues quisiera contarles algo que me pasa en mi casa. Vivo por el IMSS, que está en el entronque del Boulevard y el Perimetral. Bueno, tenemos 22 años viviendo en mi casa actual, pero antes era una vecindad donde vivía el hermano de una vecina, la cual es devota de Santo Tomasito. Bueno, los vecinos ya de edad mayor cuentan que ella hacía brujería a su hermano en el terreno, que ahora es mi casa, y que en las madrugadas salía a bailar desnuda como gallina. Ya pasó el tiempo y mis padres construyeron, pero un año antes de que yo naciera, mi madre empezó a ver seguidamente al niño Tomasito. Era casi a diario y le hacía maldades, y luego le intentaba tocar o hablar, pero mi padre no lo veía, solamente mi madre. Así que ella optó por ir con la vecina, devota del niño, y ella le contó que era un aviso, que aquel niño, Tomasito, le había contado que iba a tener un hijo y que iba a ser varón. Total, nací y mi mamá aún siguió viendo a aquel niño. Pero cuando yo tenía 5 años, mi papá murió, y desde ahí hay más apariciones y actos extranormales. No sé si me explico, pero a veces se enciende el microondas, los abanicos, las teles, y los vasos los levantan y los voltean. Solo a veces se abre el refrigerador sin que nadie esté. A mí incluso me han golpeado, me han jalado los pelos. Cuando le conté esto a mi hermana, ella me respondió que cuando ella era niña, su cuarto que conecta a las escaleras, se le aparecía un hombre con una capucha y un sombrero. Pero ella cerraba los ojos y así se iba. Así que mi mamá tomó cartas en el asunto y empezó a asistir con un brujo, el cual le dijo que en nuestra casa vivían entes y que eran agresivos. De hecho, en un cortometraje que mi hermana necesitaba para la escuela, apareció una sombra alta y negra, pero con los ojos rojos. ¿Alguien podría decirme cómo se puede limpiar una casa? Igual, si tienes alguna ayuda, la puedes dejar en los comentarios. Pero tenemos una historia más, amigos. Esta es de Alexis Hernández y lleva por nombre La bruja me persigue. Hola, tengo 34 años y vivo en la Ciudad de México, en la delegación Magdalena Contreras. Tengo 2 historias que me gustaría compartirles. La primera me sucedió el 15 de enero del año 2018, justo en el momento en que mi hija cumplió 1 mes y 4 días de haber nacido. Una noche yo llegaba de trabajar a la casa de mi sobrina, quien me cuidaba a mi hija, cuando de pronto me percaté de que en la parte de la azotea se veían 3 bolas de fuego. Yo no le tomé importancia en ese entonces, pues pensaba que era algún reflejo de una luz. Sin embargo, con el paso de los días comenzó a parecerme muy extraño estas constantes apariciones, y cada vez que sucedía, mi hija se comportaba de una manera muy inquieta y llorona. Una noche decidí contárselo a mi sobrina, así que ella me miraba con asombro, pues me dijo que en varias ocasiones notaba a mi hija extraña a esas horas, y que al descuidarla por segundos cambiaba de posición de una manera muy extrema. Mi sobrina nunca pensó en decirme nada, ya que no le parecía algo de otro mundo. Pero lo que me perturbó fue saber que esas bolas de fuego a lo mejor tenían algo que ver con el comportamiento de mi hija, pues me platicó que eran muy conocidas por ser brujas y quererse llevar a los bebés cuando estos son muy pequeños y no están bautizados. Cuando me lo dijo, debo confesar que me asusté. Sin embargo, yo no era muy creyente de ese tipo de cosas, pero se tornaron cada vez peor los acontecimientos. Veíamos que a mi hija le comenzaban a salir pequeños moretones por todo el cuerpo. Decidí contárselo a un conocido experto en el tema, y me recomendó rezar la oración de las 12 verdades, mientras anudaba un listón de color rojo. Cuando llegó la noche, volví a ver las bolas de fuego, pero por fortuna yo ya estaba preparado. Así que con mi sobrina y otros integrantes de la familia empezamos a hacer la oración, y les juro que escuchábamos golpes terribles en el techo de la casa, hasta que finalmente desaparecieron. Yo pensaba que las cosas habían terminado, pero estaba muy equivocado. Con el paso de los días, mi sobrina empezó a notar que las cosas se movían. Había portazos y fuertes risas dentro de la casa. Así que volví a contactar a mi conocido y me recomendó hacer lo mismo,
pero ahora con un círculo de sal. Una noche decidí llegar un poco más temprano de lo normal, e hicimos en la calle un círculo de sal, tal y como él nos los había indicado. Nos reunimos varios familiares formando aquel círculo, y empezamos nuevamente a hacer la oración de las 12 verdades. Cuando estábamos rezando la verdad número 4, todos nos asustamos al escuchar que encima de nosotros se escuchaban unos graznidos horribles, a pesar de que no veíamos nada. Y a los pocos segundos, inesperadamente la silueta de una mujer cayó a aquel círculo de sal y empezó a retorcerse del dolor. El grito de esa mujer era tan fuerte que varios vecinos salieron de sus casas y, desconcertados al ver la escalofriante escena, se unieron a nosotros a rezar. Justo al terminar de rezar, la silueta de la mujer desapareció, sin dejar algún rastro frente a nosotros, y después las cosas empezaron a tranquilizarse. Pero la segunda historia va muy relacionada con la anterior. Esto sucedió el día 26 de junio del año 2020. Antes de comenzar, para entrar un poco en la historia, quiero que sepan que tuve una relación en el año 2019 con una muchacha que vive por Villa Cuapa, en la Ciudad de México. Un sábado en la noche fui a acompañarla a una boda de su hermana. Era la 1 de la madrugada cuando veníamos en el carro de regreso, y de pronto subimos por el puente de Vaqueritos, y una de mis cuñadas nos dijo: «Miren en el lago, hay una mujer muy extraña hincada». Todos los que íbamos volteamos de curiosidad, y justo en ese momento vimos a una mujer que se paraba del suelo y se convertía en una bola de fuego. Nosotros estábamos completamente en shock. Les juro que vimos cómo esa cosa desaparecía entre los árboles, pero lo más aterrador fue que la pareja de mi excuñada recordó que decían que en ese lugar se habían encontrado varios bebés sin vida, con marcas de mordidas y sin nada de sangre en su cuerpo. En fin, después de un tiempo sucedieron muchos problemas entre mi ex y yo, por lo cual terminamos la relación. Me salió una oportunidad de irme a trabajar a Francia. Jamás me imaginé que esa cosa me siguiera hasta acá. Pues volviendo al principio, el 26 de junio del 2020, estaba dando una caminata por la calle, cuando de la nada recordé a mi ex, pues una de sus amigas me platicó que después de terminar nuestra relación, comenzaron a presentarse muchos problemas en su casa. Estaba muy pensativo, hasta que sin querer me tropecé con una anciana que olía horrible. Le pedí una disculpa por haberla empujado, y al verla a los ojos, no sé por qué, sentí que yo ya la conocía desde hace tiempo. No fue el olor lo que más me desconcertó, sino lo que me dijo después. Ella me sonrió con una expresión que no era agradable para mí, y me dijo: «No es la primera vez que nos vemos, ¿lo recuerdas?». Y ella me dijo: «Yo te he visto por el puente El Vaquerito». Me asusté tanto que sentía como mi corazón palpitaba, así que solo le sonreí y decidí irme de ahí muy apresurado. Yo sabía que era la bruja, algo me lo decía. Desde entonces, créanme que no puedo dormir muy bien. Todas las noches he sentido como si alguien se subiera arriba de mí, y lo peor es que amanezco con moretones y rasguños en todo mi cuerpo. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios, y gracias por ser parte de este canal.